Bienvenidos a Quick Bao Bets, un espacio en el que exploramos y compartimos fascinantes enigmas y crónicas de la historia, así como también las vidas de individuos memorables. En esta ocasión les compartiremos interesantes datos sobre el submarino Nautilus. En 1931, el submarino Nautilus se convirtió en el escenario de una odisea sin precedentes. Acompáñanos a descubrir la odisea de Sir Wilkins, conocido como el último explorador, en su valiente misión por desvelar los secretos ocultos bajo las aguas, donde la aventura y el misterio se entrelazan. Sir Hubert Wilkins, nacido en 1888 en Australia del Sur, tuvo una infancia solitaria en una granja. Se mudó a Adelaida para estudiar ingeniería eléctrica, pero se sintió inquieto y huyó a Sydney, donde se dedicó a la fotografía y cinematografía. En 1912, fue enviado a cubrir la guerra en los Balcanes y luego a la expedición ártica canadiense, donde pasó 3 años explorando el Ártico. En 1916, al enterarse de la Gran Guerra, regresó a Australia para enlistarse. Como fotógrafo oficial en Francia, documentó los combates en el frente occidental, arriesgando su vida junto a las tropas ANZAC. Al final de la guerra, acompañó a Charles Bean a Galípoli para registrar los campos de batalla. En 1919, participó en la carrera aérea Inglaterra-Australia. Wilkins es recordado como un notable explorador y fotógrafo de guerra en la historia australiana. Deseando ayudar a Australia a establecer estaciones meteorológicas en la Antártida, Wilkins realizó su primer viaje al continente en 1920. Debido a la falta de fondos, un año después se unió a Sir Ernest Shackleton en el barco Quest, donde Shackleton falleció. Tras esto, Wilkins pasó 2 años recolectando y catalogando flora y fauna en el norte de Australia para el Museo Británico. Luego intentó nuevamente establecer estaciones meteorológicas en la Antártida, pero ante la falta de recursos, aceptó liderar una expedición aérea para explorar el Ártico. Realizó una serie de vuelos desde Alaska en 1926 y 1927, y en 1928 voló desde Barrow, Alaska, hasta Spitsbergen, Noruega, lo que lo convirtió en una celebridad y lo llevó a ser nombrado caballero. Después de su vuelo ártico, Wilkins, junto al piloto Van Hausen, viajó a la Antártida, donde realizó los primeros vuelos sobre el continente, explorando y fotografiando la península antártica. Regresó a Estados Unidos y realizó un viaje alrededor del mundo en el dirigible Graf Zeppelin en 1929. En 1930, comenzó a reconstruir un submarino de la Primera Guerra Mundial, que nombró Nautilus, con la intención de explorar el océano Ártico y llegar al Polo Norte. Su expedición partió hacia el Ártico en 1931. Aunque demostró que era posible viajar bajo el hielo en un submarino, las constantes averías le impidieron alcanzar el Polo Norte. A diferencia del Polo Sur, el Polo Norte no se encuentra en una masa continental, sino en medio del océano Ártico, en aguas casi siempre cubiertas de hielo. Wilkins creía que un submarino sería la forma definitiva de llegar al Polo Norte. Equipado con el más avanzado equipo científico, podría ayudar a resolver los grandes misterios del Ártico. Wilkins partiría en verano. Primero, navegaría por el Atlántico y luego hasta el Círculo Ártico. Desde allí, su expedición se dirigiría hacia el oeste, abarcando más de 3.000 kilómetros. Durante 6 semanas, zigzaguearía bajo el hielo, emergiendo de las profundidades a través de cualquier apertura, antes de finalizar en Alaska. Para financiar la expedición, Wilkins utilizó sus ahorros y recaudó fondos de donde pudo. Dio conferencias día y noche e incluso escribió un libro que esbozaba sus ambiciosos planes. Pero aún no era suficiente. Necesitaba un respaldo serio. Una forma segura de conseguirlo era convertir su búsqueda científica en una sensación mediática. Un viaje bajo el hielo marino era el tipo de historia que vendería periódicos. Así, Wilkins hizo un trato con el magnate de los periódicos William Randolph Hearst, un hombre conocido por su sensacionalismo. Hearst obtendría derechos exclusivos de publicación y Wilkins conseguiría su financiamiento. Para generar aún más expectativa, Hearst organizó que Wilkins se encontrara en el polo con una segunda expedición. El enorme dirigible Graf Zeppelin volaría por encima justo cuando Wilkins emergiera del hielo, cautivando al público con titulares sobre la conquista del polo desde arriba y desde abajo. Si lograba realizar esta hazaña, Hearst le ofreció a Wilkins un premio de $150,000. Wilkins planeaba alcanzar el Polo Norte en el Nautilus, un submarino de ataque de la Primera Guerra Mundial que había sido modificado por el reconocido arquitecto naval Salmon Lake.
Este submarino tendría que hacer lo que ningún otro había logrado antes. El viaje estaría lleno de peligros, incluyendo el riesgo de colisionar con el hielo marino. Lake reforzó la proa del Nautilus con pesadas placas de acero y hormigón y añadió un absorbe impactos hidráulico para suavizar el golpe. El hielo sobre él también podría ser mortal. Por eso, Lake equipó la parte superior con esquís que permitirían al submarino deslizarse por el fondo del hielo, al igual que un trineo. Un brazo guía hidráulico retráctil también mantendría una distancia segura de los peligros arriba. El Nautilus podría estar confinado bajo el hielo durante días, pero eventualmente necesitaría emerger para tomar aire y recargar sus baterías. La falta de aberturas en el hielo podría condenar a la tripulación. Así, Lake innovó una serie de taladros capaces de perforar el hielo, permitiendo al equipo del Nautilus abrirse camino hasta 20 pies para alcanzar la superficie. En lugar de los tubos de torpedos originales, Lake añadió una cámara de buceo presurizada, donde la tripulación podría bajar instrumentos al fondo del océano o realizar inmersiones. En total, Salmon Lake realizó docenas de modificaciones. Originalmente construido para la Primera Guerra Mundial, el Nautilus ahora tendría que enfrentarse a la madre naturaleza. El 16 de marzo de 1931, mientras la expedición se preparaba para partir, Wilkins se mostró optimista ante los reporteros y dijo: "Los hombres están ultimando detalles a bordo para la inspección final antes de salir del astillero. Esperamos, en aproximadamente 6 u 8 meses, haber recorrido 2000 millas bajo el hielo, partiendo desde Spitsbergen hacia principios de julio". Preocupaciones de Wilkins. Wilkins estaba preocupado por las características innovadoras del submarino Nautilus, temiendo que fueran innecesarias y potencialmente peligrosas. A pesar de sus reservas sobre dispositivos como los esquís y los taladros de hielo, no pudo modificar el submarino debido a la negativa de Salmon Lake, quien lo alquilaba. Los problemas mecánicos surgieron incluso antes de la expedición, forzando reparaciones y retrasos. A medida que la presión aumentaba para cumplir con el cronograma, Wilkins decidió que era hora de partir, a pesar de los desafíos. El viaje a través del Atlántico fue agotador. El pequeño submarino se vio fácilmente sacudido por las feroces tormentas del norte del Atlántico. La tripulación también comenzó a darse cuenta de lo incómodo que era el Nautilus. El submarino era estrecho y claustrofóbico desde el principio. Ahora, cargado para la expedición, había aún menos espacio. Para 20 hombres, solo había un único baño al aire libre entre dos rugientes motores diésel. La tripulación tendría que pasar todo el día de pie, ya que no había donde sentarse. Solo unas pocas literas compartidas entre los hombres ofrecían algo de alivio. Wilkins enviaba actualizaciones diarias a URSS sobre el angustiante viaje del Nautilus, describiendo el caos a bordo. En una ocasión una ola arrastró la pantalla del puente, la tripulación sufría de mareos y la bomba de Sentina falló, inundando el submarino con aguas residuales y vómito. A medida que el pequeño submarino enfrentaba las furiosas aguas del Atlántico, la situación empeoró al descubrir que el cuarto cilindro del motor de estribor estaba gravemente agrietado, obligándolos a apagar uno de los motores y reducir su avance a paso lento. El 13 de junio, una semana después de zarpar, el Nautilus dejó de enviar actualizaciones por radio y nadie sabía de su paradero. 2 días después, el acorazado Wyoming encontró el submarino a la deriva, a 1000 kilómetros al noreste de las Azores, con ambos motores fallidos y las baterías muertas. Wilkins enfrentó la humillación de que su embarcación fuera remolcada y, con la renuncia de 4 miembros de la tripulación y la necesidad de reparaciones importantes, no habría tiempo para alcanzar al Graf Zeppelin. Esto significaba que Wilkins perdería el premio de URSS y se convertiría en objeto de burla en los medios. Wilkins estaba bajo una presión creciente. Su submarino no funcionaba, su tripulación estaba desmoralizada y el invierno se acercaba rápidamente. En este punto, casi cualquiera lo habría abandonado todo. Pero este hombre no era cualquiera. A pesar de estar meses retrasado, Wilkins continuó adelante. El 28 de julio, la expedición finalmente partió hacia el Polo Norte. El Nautilus aún tenía muchos problemas, pero la tripulación se había acostumbrado a hacer reparaciones sobre la marcha y cualquier problema importante se solucionaba durante las paradas programadas. Para el 15 de agosto, el Nautilus había alcanzado la última tierra habitada antes del Ártico y Wilkins finalmente enviaba informes de progreso optimistas.
El 19, el Nautilus llegó a los primeros flujos de hielo. Para celebrar, los hombres recibieron un respiro de las condiciones estrechas y comenzaron a recopilar datos científicos. Después de viajar una semana por el hielo, el Nautilus alcanzó 82 grados norte, más lejos de lo que cualquier embarcación había llegado por su propia cuenta. Parecía que Wilkins realmente lo lograría, viajar 1000 kilómetros bajo el hielo. Pero mientras el mundo leía sobre los logros de Wilkins, a bordo del Nautilus las cosas no eran lo que parecían. Wilkins, una vez más, solo había puesto una cara valiente. En realidad, la tripulación estaba exhausta y congelada. El Nautilus no tenía calefacción ni aislamiento. Solo metal desnudo lo separaba de las heladas aguas árticas. La tripulación se enfermaba constantemente por intoxicación alimentaria y estaba expuesta al plomo de las soldaduras en las tuberías del submarino. Intentar alcanzar el polo tan tarde en la temporada sería extremadamente peligroso, y sin excepción, todos querían dar la vuelta y regresar a casa. Todos, excepto Wilkins. El 22 de agosto, dio la orden de sumergirse bajo el hielo. Pero el Nautilus se negó. El timón de inmersión, el mecanismo que controla el movimiento vertical bajo el agua, simplemente no respondía. Wilkins envió a un buzo a investigar, quien pronto regresó con un descubrimiento sorprendente. El timón había desaparecido. Tal vez se había caído y nadie lo notó. O tal vez, como sospechaba Wilkins, la tripulación había saboteado el submarino en un intento de poner fin a la expedición. En este punto, incluso Hearst estaba instando públicamente a Wilkins a regresar a casa. Pero nuevamente, las cosas no eran lo que parecían. En un mensaje privado, la corporación Hearst presionó a Wilkins para que continuara hacia el polo, recordándole su acuerdo. Eso dejó a Wilkins con una decisión imposible: regresar a casa con un fracaso seguro y ruina financiera o continuar y arriesgar la vida de la tripulación. 31 de agosto, Wilkins ordenó inundar los tanques de lastre y hacer que el Nautilus se sumergiera al embestir el hielo, a pesar de los ruidos desgarradores y la aparente locura de su decisión. Aunque el submarino estaba en problemas, Wilkins estaba decidido a alcanzar el polo. Sin embargo, tras varios kilómetros de avance, los intentos de perforar el hielo con el taladro patentado de Salmon Lake resultaron infructuosos, dejando a la tripulación desanimada. El 6 de septiembre, Wilkins finalmente envió la transmisión de radio que todos esperaban. Nuestro viaje ártico ha terminado. Wilkins había llevado al Nautilus a donde ningún submarino había ido antes. Sin embargo, pasarían otras 3 décadas antes de que alguien pudiera atravesar el Ártico bajo el hielo con éxito. Compartiendo el mismo nombre, el USS Nautilus, propulsado por energía nuclear, podía permanecer sumergido durante semanas. Realizó su primer cruce polar en 1958, regresando a casa con gran fanfarria. Para entonces, el intento de Wilkins había quedado en el olvido. El Nautilus original ahora yace hundido en el fondo del océano frente a la costa de Noruega. Tras el regreso de la tripulación del Ártico, se consideró que el submarino estaba demasiado desgastado y dañado como para valer la pena salvarlo. Así que fue hundido deliberadamente. Antes de la expedición del Nautilus, Wilkins era considerado uno de los grandes exploradores del siglo XX, habiendo hecho inmensas contribuciones a nuestra comprensión de los polos norte y sur. Sin embargo, su última expedición lo dejó en ruinas financieras y en gran medida olvidado por la historia. Wilkins falleció repentinamente en su habitación de hotel en Framingham, Massachusetts, el 30 de noviembre de 1958, un mes después de cumplir 70 años. Posteriormente, sus cenizas fueron esparcidas en el Polo Norte. En conclusión, la expedición del Nautilus de Sir Hubert Wilkins es un hito en la exploración que demuestra cómo el espíritu humano puede superar adversidades. Este viaje, realizado bajo el hielo, no solo es parte de la historia, sino que también inspira a futuras generaciones a soñar en grande y explorar lo desconocido. Esperamos que hayan disfrutado esta entrega. Si así lo hicieron, por favor no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a compartir más historias fascinantes con ustedes. Nos despedimos con la esperanza de que continúen explorando y aprendiendo junto a Quick Biobits. La curiosidad es una poderosa herramienta que todos llevamos dentro, y juntos podemos descubrir más sobre el increíble mundo que nos rodea. Cuídense mucho y hasta pronto.